En vivo, muy buenas noches a todos y a todas las que nos ven. Estamos en transmisión directa desde Guayaquil, Ecuador. En esta tarde-noche para ustedes queremos conversar un poco sobre algún tema muy importante dentro de educación STEM que nos trae dando vueltas en la cabeza, y es si la educación STEM está reproduciendo y perpetuando la desigualdad social. No, mentiras, esa es la próxima. Esta no era. En la educación está la educación STEM contribuyendo a la falta de humanismo y valores en la sociedad. Sabemos entonces que el enfoque STEM tiene algunos ejes muy precisos en torno a las ciencias exactas, pero queremos conversar un poco más acerca de este proceso del humanismo y los valores en la sociedad. Entonces, si ustedes quieren opinar, también están súper invitadísimos a la transmisión, y no olviden comentar en el chat, no olviden suscribirse a nuestra cuenta, seguirnos. Queremos formar comunidad con ustedes, queremos que este espacio también se vuelva cada vez más de la audiencia, así que si quieren unirse a la transmisión, están más que bienvenidos. Así que voy a invitar a mis compañeros de comunidad, a nuestro querido Jairo Botero, y también por acá tenemos también a Marcela, pero vamos a ver si nos podemos conversar con Marcela. Jairo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Buenas noches. Bien, todo en orden. Alcancé a llegar. Estabas por allá haciendo vueltas, ¿cierto? Sí, no, estamos dando una capacitación. Hola, Qué Marce. bien. ¿Estaban itinerante, taller itinerante hoy? No, esta vez estuvimos con la gente de STEM Academia. Estamos haciendo un curso para la Secretaría de Educación de Bogotá, un curso en educación en ingeniería en la básica primaria. Curso de ingeniería básica primaria. Wow. Marcela Sí, está haciéndonos. Estuvimos con profes. ¿Con profes? Dale, Jairo, termina. Sí, estuvimos con profes de varios colegios distritales y estuvimos haciéndoles unas actividades, haciendo proceso de diseño. Entonces estuvimos haciendo cosas chéveres, muy divertida la cosa estuvo. Tuvimos doble jornada en la mañana y en la tarde. Súper. Qué bien. Marcela, ¿Me estás oyendo? con señas. Hola, ¿todo bien, no? Sí. Estás sin voz. Eso pasa cuando uno a lo mejor grita mucho a los estudiantes. Yo creo que uno pierde la voz. Es que los trata mal. Los trata mal. Entonces, no afecta. No le gritan a mis estudiantes. No, ellos la gritan a ella. Además, ellos están de vacaciones. Estamos en vacaciones. ¿Cómo les voy a gritar? Pero es que acá está cambiando el clima mucho. Estamos a 36 grados y la gente pone el aire muy bajito. Uy, eso es terrible. El aire, los cambios bruscos de temperatura. A cuidarse esa voz, a cuidarse la garganta. Entonces voy a utilizar post-its cuando quiera hablar. Eso, listo, Marce. Listo. Perfecto. Un saludo para Oncor. Saludemos aquí a Oncor. Entonces, tenemos para hoy una pregunta importante de nuestro quinto episodio, que tiene que ver con el argumento que muchos tienen, o de pronto no muchos, queremos mirar y conversar alrededor del tema sobre que la educación STEM se enfoca demasiado en la tecnología y el conocimiento técnico en detrimento de la empatía, la creatividad y otros valores humanos fundamentales. Estuvimos conversando previamente con Jairo algunas de estas ideas que queremos desarrollar hoy en este carretazo. Entonces, ¿por dónde empezamos a abordar el tema, Jairo? Pues hay varios flancos. Hay varios flancos. Un tema, bueno, no sé. Vamos a hablar de las áreas del conocimiento. Áreas. Que pues resulta que es que hay una lucha muy antigua entre las ciencias sociales, o los estudios sociales, como le quieran llamar, y las ciencias físicas y exactas. Hoy precisamente estaba en la Academia Colombiana de Ciencias Físicas y Exactas.
Imagínense, así se llaman, así les llaman allá. Entonces resulta Física, que, exacto. exactas, y resulta que pues muchos de los profes, digamos los más veteranos, los que ya tienen sus buenos años de experiencia laboral, pues fueron formados en esa escuela en la que había una separación clara, pues demasiado drástica, llamémoslo así, entre las áreas de las ciencias sociales y las ciencias exactas, que incluye las matemáticas y las ciencias naturales, especialmente. Entonces, yo pensaría que primero, o hoy por hoy para 2023, pensaría que eso ya es un tema anacrónico. El tema de la integración de las áreas de conocimiento ya se está dando en todo el mundo y muchos de los, digamos, de los proyectos que se dan de una manera interdisciplinaria, donde se tienen actores de todas las áreas. Eh, pues habrá opiniones de los que dicen que no, que es difícil. A mí me decía una vez un profesor de la Universidad Nacional, me decía que la tecnología tenía eh, como, ¿cómo se podría decir eso? Que los tenía como arrinconados a las ciencias sociales. eh, pero yo creo que eso es un relato de finales del siglo pasado, yo creo, y quizás más antiguo. Eso es por un lado, digo yo. Creería que hoy ya hay un planteamiento diferente. Hay muchos profes en nuestros proyectos que hemos hecho en colegios que son de áreas de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes, que se han involucrado de una manera muy positiva en las actividades que tienen que ver con ciencia, tecnología y las áreas STEM en general. Entonces, por ese lado, no sé qué opina Carlos. Sí, es que pues, si nos remontamos a la historia, he estado tratando de desarrollar algunos capítulos de este libro, no sé si lo conocen, es de Diana Uribe, se llama Revoluciones y pues cuenta precisamente varios hitos históricos de la humanidad en una serie de capítulos de podcast muy interesantes a lo que Diana Uribe nos tiene acostumbrados en sus narraciones, pero en el libro una parte sobre la revolución de la ilustración, en cómo precisamente pues se construyen ideas que se transforman o transforman la sociedad a partir de la Revolución Francesa y de Estados Unidos, y de cómo también muchos de estos grupos que estaban asociados al desarrollo del conocimiento desde el clero y desde la filosofía, poco a poco pues fueron entrando en el campo científico previamente al desarrollo de toda la revolución industrial, y donde esa producción académica en virtud de lo productivo hace que precisamente se separen aún más como estas clasificaciones, estas especializaciones. Creo que esa puede ser como la raíz en términos de lo práctico en cuanto a las ciencias exactas que empezaron a separar sus caminos por parte del humanismo y empezaron obviamente a tejer como senderos distintos y que en educación nos vemos pues afectados viéndolas de manera aislada cuando en un principio estaban sumamente vinculadas, ¿sí? Estaban absolutamente unidas y no había una diferencia entre la producción académica racional de con un componente social o un componente científico, porque se buscaba la explicación de muchas cosas que estaban asociadas o se encontraban fuertemente vinculadas, la explicación del universo, del origen, de fenómenos, ¿cierto? Entonces, fue la iglesia quien primeramente empezó a formular digamos, a colocar los fondos económicos para los procesos de investigación sobre los cuales empezaron a construir los proyectos de universidad en el mundo, y que muy curiosamente hoy en día lo que Jairo me mostraba, se empiezan a aislar todas esas carreras en esos pequeños nichos, separando tajantemente muchos contenidos, haciendo que muchos de los que estamos estudiando alguna cosa veamos los conocimientos de forma separada. Creo que eso es como la parte Hay, epistemológica del asunto. exacto. Pues, Hay otra cosa que pasó o está pasando, es que muchos intereses políticos de los países, digamos, más importantes como China, Estados Unidos,
etcétera, etcétera, o la Unión Europea, digamos que le han trabajado muy fuertemente a las áreas de ciencia y tecnología por mantenerse como líderes en esos campos y han dejado los proyectos asociados a, a las áreas de ciencias sociales o humanidades un poco de lado. Entonces, claro, por mantenerse en el liderazgo innovador y tecnológico, ha habido un poco de eso, hay que aceptarlo, es más, la historia del acrónimo nace por eso, nace precisamente en los Estados Unidos porque se necesitaba en Estados Unidos que tuviéramos más participación de personas en ciencias, en tecnología y matemáticas. Eso es por un lado, ¿sí? Lo teníamos que hablar. Ahora, hablemos de otro eje. Hay una estrella allí. A ver si logramos ver qué está pasando en ese papel. Veamos, veamos. ¿Usted alcanza a ver, Jairo? Está borroso. Despacio, Marcelo. Está borroso. Poco a poco se va. Si no habla, le salen letreros. Sí, ya está comprobado, mire. Si no ven este, que es mi letra original, lean No, este que lo escribí al No, es que revés. el problema es que tienes la señal como Pixelado. inestable, La imagen como inestable, sí. pixelada. No leo nada. Yo no sé qué esté. Dice, ¿Cómo hablar de entre STEM y el aprendizaje? ¿Cómo hablar de división entre STEM? Ah, me lo movió cuando ya lo está. Bueno, ustedes me pagan las pastillas. Dice, pues lo escribí primero así, pero después caí en cuenta de que la cámara se gira, entonces me tocó escribir al revés para que se leyera así, por eso me demoré. Pero dice que cómo es posible hablar de una división entre STEM y el aprendizaje social y emocional, con el conocimiento social y emocional, que es lo que dicen estas personas, si la misma visión tecnológica y científica que tenemos del mundo requiere el conocimiento del contexto y la visión del ser humano en un entorno para poderse generar. O sea, la ciencia necesita o sea, está embebida en la conciencia del ser humano, en su contexto y de cómo se manifiesta. Entonces, sería una falta de sentido, sería negar la ciencia en sí misma como como la teoría del aprendizaje. Habría que negar al ser humano para negar la ciencia desde el humano. Y eso no tiene sentido. Eso quería decir. Quien ve a Marcela tiene la habilidad de escritura especular igual que Leonardo da Vinci. Uy, que Yo no era Sí. no, te Sí, impresionante. yo tengo escritura especular. Oye, ¿eso es normal aquí en Instagram? ¿Es normal que todo salga invertido? Sí. Sí, porque yo tengo este lado es mi mano izquierda, no sé, ¿sí? ¿Cuál es la mano mi mano derecha? Exacto. Y mi mano izquierda es esta. ¿Ustedes la ven a la derecha? Yo la veo a la izquierda. ¿Usted sí la ve a la izquierda? Bueno, no sé. Quería comentar, sí, Marcela tiene toda la razón. Ahora, para poder abordar los problemas del mundo real en contextos amplios, hay que tener en cuenta conocimientos de áreas muy tan importantes como, no sé, como la sociología, por ejemplo, la geografía de la historia, eh, temas tan importantes como del lenguaje, de las artes. Entonces, totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que por eso digo yo que eso es una narrativa vieja. Había otro tema que yo quería comentar, siempre lo hemos comentado varias veces, pero no me canso de repetirlo, que es el tema de la creatividad. Resulta que, vuelvo y lo cuento, ustedes ya lo conocen, pero muchos de pronto los que escuchen esto o vean el video posterior, de pronto les llame la atención. Pensamos que la creatividad en el colegio se ve representada en la clase de artes plásticas. Ni siquiera mencionan música, no sé por qué. Pero no, en artes plásticas donde pintan y donde hacen de pronto algo de cerámica o alguna cosa bueno, no sé, de ese tipo de cosas, es ahí donde los profes sienten que les dan la oportunidad a los chicos que hagan lo que quieren, que puedan inspirarse y puedan expresarse y puedan hacer las cosas
pues digamos, que les lleguen para expresarse, ¿no? Pero resulta que la creatividad no es exclusiva de las artes, la creatividad es del ser humano en sí mismo. El asunto es que lo que más bien hay que hacer en las instituciones educativas es dar la oportunidad a los estudiantes de ser creativos en más campos del conocimiento. Y hay un acelerador o un mecanismo dentro de la educación STEM que es el que propicia la creatividad, es la ingeniería. La ingeniería dentro de la educación STEM ayuda a que se puedan dar momentos de creatividad supremamente importantes, especialmente porque fomenta el pensamiento divergente y luego convergente y la metacognición. Entonces, muy probablemente en las clases de artes sí se dan momentos de creatividad, estoy de acuerdo, pero no es el único. Entonces, no consideramos que sea necesario incluir la A de las artes en el acrónimo, porque ya cuando nosotros hablamos de educación STEM integrada, ya incluimos más áreas aparte de las del acrónimo. También creo que ahí estaba esperando yo tu aporte frente a otro ejemplo muy claro de creatividad, que era la creatividad en ingeniería. Cierto que también lo hemos comentado y de ahí está Marcela, porque ese es un componente supremamente importante frente a la forma en la que se desarrollan procesos de diseño, procesos de creación, ideas, generación de innovación, generación de cambio, y pues no necesariamente está relacionado con algún tipo de proceso artístico directamente, pero existe dentro de los campos propios de la ciencia exacta, de los cuales tratamos ahorita un poco más la conversación. Otra de las cosas que estuvimos hablando previo al episodio con Jairo tenía que ver con estas ideas centrales de que no se trataba de valores o competencias en empatía como tal, lo que estábamos tratando de abordar, sino de barreras y del propósito o de que se aísla un poco el trabajo por proyectos en educación STEM, se aísla el propósito de lo social que tiene el aprendizaje basado en el ciclo de diseño o diseño de ingeniería, y que a lo mejor los profesores de ciencias sociales, de filosofía o de estas áreas más humanistas no ven la conexión directa o no se ven ellos involucrados dentro de estos procesos. Entonces habíamos también empezado a discutir un poco de estas problemáticas que podemos ver en los entornos escolares como una de las principales divisiones en que los profesores que realizan esos proyectos son los de tecnología, son los de matemáticas y son los de ciencia. Básicamente esos tres son los que primero se empiezan a conversar y posteriormente empiezan a involucrar a los profesores de artes plásticas y de pronto empiezan a involucrar otros profesores, pero por alguna razón los que como que se les cuesta más involucrarse a los procesos son los de las áreas humanísticas. ¿Es así? Sí, ahí hay varias cosas. Es que Carlos tocó varios temas, varios aspectos. Digamos que en la experiencia que hemos tenido como con la STEM, hemos tenido, digamos, una buena receptividad por parte de docentes de humanidades y de ciencias sociales en proyectos en educación STEM integrada. Esa es nuestra experiencia. Sin embargo, en colegios donde venimos a hablar de la educación STEM como un tema nuevo, digamos, donde se les viene a argumentar de qué es, para qué es, hay alguna reacción en contra de parte especialmente de docentes mayores que de pronto piensan que tienen esa sensación de lo que hablamos al principio, de que no los consideran como parte importante, porque consideran que el acrónimo es cerrado y solamente incluye las ciencias naturales, la matemática, la tecnología y la ingeniería ni siquiera la entienden, porque la ingeniería en el aula es un tema relativamente nuevo para América Latina. Entonces eso por ese lado, pero creo yo que los docentes más nuevos, no los más pollitos recién llegados, sino los que ya, digamos, ya tienen alguna experiencia, pero tienen como una visión más de hacer las cosas diferentes.
Entonces están como más dispuestos. Entonces en algunos colegios, en algunas instituciones educativas, hay un buen ambiente desde el punto de vista de que esas áreas que creemos que se sentían relegadas, no se quieren unir a los proyectos de educación STEM integrada. Eso es lo que yo he visto. No sé ustedes qué experiencia tienen. Antes de decir lo que iba a decir, ya, madres, traté de tomar la foto y la foto salió borrosa, entonces como que la cámara no me quiere ayudar. Pero bueno, en fin, he notado eso, he notado que una buena parte de los docentes de las áreas humanas sienten como cierto recelo a la hora de unirse a los proyectos que involucran áreas STEM en cualquiera de sus perspectivas. Pero cuando uno empieza a indagar un poco y pregunta el por qué, aparecen, al menos a mí me ha pasado, no sé a Carlos, no sé al profe Jairo, generalmente dos respuestas. La primera, esperan que, digamos, esperan ser vistos por los profes de las ciencias exactas y naturales como profes de menor nivel, y no es así, pues al menos yo no veo eso, pero es como esa idea arcaica de la estratificación, que es un constructo más social que académico en realidad, viene de cómo nos enseñaron en casa, de cómo vimos a los abuelos, bisabuelos, etcétera. Y la segunda es porque creen, sí, creen más o menos que al involucrarse en un proyecto con las ciencias exactas van a estar promoviendo el pensamiento enfocado en una respuesta concreta, cuando ellos quieren o abogan por el pensamiento crítico, la creación de opinión y demás, y ahí meto la cucharada. Como diría mi abuela, están meando fuera de tiesto, porque en sí la educación STEM integrada promueve el ejercicio del pensamiento crítico, la creatividad, y favorece la toma de decisiones, aún cuando se involucran conocimientos en ciencias exactas, cuando estás empleando métodos supremamente objetivos, porque permite la toma de criterio basándose en factores sociales, en factores ambientales, en factores económicos, en función de la naturaleza del proyecto. Entonces el estudiante debe conocer el impacto de cada uno de estos factores, que sin duda son bien manejados por las ciencias humanas y sociales, para poder establecer una estructura de toma de decisiones que afecta a las personas involucradas en el proyecto, cuya solución se diseñó desde el diseño de ingeniería. Entonces, pues al menos es lo que me ha tocado ver a mí. No sé si sus experiencias son diferentes. A ver, dos ideas. De acuerdo, totalmente de acuerdo con Marcela. O sea, en todas las instituciones no pasa lo mismo, pero sí es cierto que ese podría ser un factor en bastantes de ellas. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que cuando la educación es parte de la institución educativa, no lo abarca todo. Prima el PEI, el proyecto educativo institucional. Y resulta que lo que marca el PEI es la filosofía de la institución educativa. Y lo otro importante es que es responsabilidad de la institución educativa bogar por la educación integral de los estudiantes. Entonces no le podemos achacar a la llegada de la educación STEM esa responsabilidad, como que llega con los codos a quitar todo, y de eso no se trata. No todas las actividades de la institución se van a volcar a STEM. Seguramente mucha de la cátedra que se sigue haciendo se hace como se viene haciendo porque es buena, ¿no? Ese es un aspecto. Y otro aspecto que a mí me parece importante es lo que planteamos en el nuevo libro, el de Educación STEM, marco de referencia para América Latina, es que ¿cómo se llama eso? En la parte de currículo, planteamos que se debe hacer una ecualización de las áreas. Es una nivelación para que no existan esas áreas que le llamaban costura y las áreas cuchilla. De tal manera que todas se vuelven importantes. Perdón, profe. Cuando usted dice áreas que llaman costura, ¿es porque les dicen así o porque son literalmente la clase de costura? Pregunto porque pues es que eso es muy viejo.
es una expresión de pronto ya en desuso, pero las costuras son Materias de relleno, materias... materias de rellenos. relleno, Ya entendí. sí, de relleno. Bueno. Sí, pero, Bueno, ya y entendí. eso también depende mucho de las instituciones. A veces las instituciones son muy fuertes en artes y hay otras que son muy fuertes en ciencias naturales. Y eso no debe primar, digamos así, deben dar la oportunidad de nivelarlas a todas, porque en la vida profesional todas son importantes. Eso quería comentar. ¿Sabe que un efecto de eso tiene que ver también con los intereses comerciales frente a cómo se vende el proyecto educativo con el grupo focal de padres a los cuales yo quiero alcanzar, es decir, los departamentos encargados en los colegios y en todos los entornos educativos de poder tener reclutamiento y promoción, ingresos de nuevos estudiantes? Pues solamente hacen su tarea respectiva con respecto a su audiencia y empiezan a mirar también cuál es la mejor forma de vender el proyecto educativo y caen los sesgos de qué es lo más rimbombante que pueda yo mostrar, que sea atractivo para que los estudiantes o los profesores, perdón, los padres o las familias se vinculen a esa comunidad, y eso carga un sesgo académico increíble, porque no son el área encargada de llevar un proyecto educativo institucional en la cabeza, son los que menos tienen eso en la cabeza, pero tienen una influencia tan grande que eso repercute enormemente en la forma en la que se empiezan a manejar los presupuestos de las áreas, en la forma en la que empiezan a tener la toma de los intereses del colegio. Eso me ha pasado, lo he visto bastante, porque digamos que es muy raro que, por ejemplo, por eso es que hay muchos colegios, más bien voy por ahí, hay muchos colegios que tienen el enfoque de lo deportivo y de lo artístico, porque es lo que más rápido vende, es lo que instantáneamente el show, el baile, el concierto, el torneo, y empiezas a traer gente por ahí, mientras que difícilmente puedes entonces lograr vender la idea de algo que cuesta más trabajo, más rigor, más esfuerzo, como lo otro, ¿no? Uy, esa fue mi experiencia. O sea, la idea era enfocar todo en la parte STEM. Y claro que le trabajamos parejo. Pero ¿qué pasaba? Que se estaba esperando cositas flash. Y lo decían así, tal cual, como la bucha, como que se vendiera casi como un circo. Y lo digo como un circo porque era más como, ¿qué tiene para mostrar? Y yo como, pues yo puedo mostrar un montón de cosas, pero ¿lo están haciendo los muchachos o simplemente lo tengo ahí para hacer mercadeo? Yo creo es que lo que se vea sea lo que los muchachos pueden hacer, porque, y eso va a tomar tiempo, si uno quiere un cambio que valga la pena, y va a necesitar que todas las áreas trabajemos juntas. ¿Qué encontramos al final? Tuvimos, pues ya antes de que yo me fuera, tuvimos una, una muestra artística, donde fuimos anfitriones, y fuimos el único colegio en donde hubo una experiencia interactiva, en donde, ¿te acuerdan de todo ese montón de BristleBots que hicimos en mi casa? Hicimos antes, que yo tenía todos los tipos para primaria y para secundaria, que Carlos me ayudó con la idea. Esos BristleBots hicieron desde oficio hasta pintar cuadros tipo cubistas a lo Picasso, porque se estaba creando el reto cognitivo y fue una experiencia muy bonita en donde trabajamos juntos, pero porque se estaba explorando desde el arte, diciendo qué se busca, qué tiene esta corriente artística, qué manifiesta y cómo hacemos que este asistente que no está programado, que no es programable, pero que trabaja con nosotros, puede funcionar. Empezamos a meter un poco de algoritmos de forma desconectada en una experiencia interactiva donde los chicos sintieron que aprendieron, incluso los visitantes. Creo que eso tiene mucho más sentido que hacer un montón de bulla, porque si no, pues estoy muy loca. Estamos viendo la voz de la institución. Una muy buena salida para todos estos procesos de mercadotecnia que te jalan, ¿no? Bueno, ven, necesito ¿dónde están las manos robóticas que nos están programando? ¿Dónde está no sé qué, los proyectos? Y uno, pues, eso toma tiempo. Entonces, como que crear esos momentos o experiencias donde todos
construyan en vivo y eso ayuda un montón para hacer las dos cosas, para cubrir la parte comercial como para también fomentar procesos internos. Pero venga, ¿no? Este tema de carretas tiene lo chistoso que uno termina preparando una cosa y hablando otra. Habíamos hablado con Jairo de también algunos contextos que me parecieron súper interesantes, en donde es muy evidente que toda la parte humanística y la parte de ciencias exactas conviven juntas indiscutiblemente en torno al enfoque STEM. Me gustaría hablar, por ejemplo, la que comentó Jairo. Empecemos con Hidroituango. Es un ejemplo de Colombia, para que nos escuchen en Colombia, para todos es claro, pero para los de otros países de pronto es más difícil. Bueno, Hidroituango es un proyecto de una planta de generación eléctrica que se hizo sobre el río Cauca. El río Cauca quizás es uno de los más grandes, más importantes de Colombia y, ha ocasionado muchos problemas. Digamos, con el argumento de que se necesita un aporte de generación grande para el país, se construyó una planta de generación de 8 máquinas grandes. Ya no me acuerdo el valor exacto, creo que al final son 2.400 megavatios, que son 2.4 gigavatios de energía, en potencia, más bien de potencia. Resulta que se hizo un represamiento del río Cauca, que eso ocasionó unos problemas ambientales gigantes. Primero, hay temas complejos desde el punto de vista histórico de la violencia en Colombia, que tienen que ver con el tema de la represa donde que se represó. Aparte de eso, al hacer el represamiento, ¿cómo se llaman? Los ecosistemas, tanto aguas abajo de la presa como aguas arriba de la presa, cambian. Las generaciones hidráulicas, yo lo digo porque es parte de mi experticia de ingeniería eléctrica. Cuando se represa el agua en una represa, disculpen la redundancia, eh, el ecosistema que estaba cambia totalmente. Y es más, se habla de que salió un buchón de agua, creo que le llamaban. Es que en la superficie del embalse empezó a salir unas maticas que no estaban antes, y que eso tiene un problema químico, bioquímico, que afecta todo el tipo de peces y de especies que están viviendo ahí. Y aguas abajo afectó muchísimo el tema de la pesca artesanal, de campesinos de muchos de los poblados de lo que llaman el Bajo Cauca. Entonces, todo eso es importante. ¿Por qué sería importante, por ejemplo, estudiar en una institución educativa, digamos, en los grados más altos, en un 10º y en un 11, o en 12, en el caso que lo tengan en algún caso? Hacer, por ejemplo, un proyecto de educación STEM que pudiera hacer una especie de integración de áreas, como desde lo técnico y desde lo humanístico también, desde el punto de vista de lo sociológico o desde de la afectación de las comunidades, para que se ponga en una balanza todo esto. E inclusive también dentro del proyecto de Hidroituango uno puede hacer lo que le decimos un Zoom, por ejemplo, un estudio únicamente desde el punto de vista de ciencia, tecnología y matemáticas, para entender cómo es la generación de energía con un sistema hidráulico, etcétera, etcétera. Entonces, dar las oportunidades, un contexto que es real, que tiene sus problemas, posibles beneficios, pero sus problemas en otros aspectos, para hacer o un estudio cerrado, muy corto desde el punto de vista técnico, o un estudio grande que pueda promover la integración de áreas, como por ejemplo historia, geografía, eh, filosofía, temas de ética, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Otro contexto. Hay uno que yo quiero mostrar acá. Vamos a ver si me funciona aquí el concepto que quiero mostrar.
El otro tema que hemos hablado con Jairo tenía que ver con ciencia de datos y aquí quiero darles aquí a la audiencia tres herramientas que nos pueden servir para eso. La ciencia de datos nos permite relacionar toda la parte estadística, matemática, con relación a problemas que pueden estar siendo bastante importantes a nivel social. Entonces, aquí, por ejemplo, un proyecto muy bonito que se llama Tuba Labs, en el cual precisamente hay un montón de recursos también para profesores sobre precisamente problemas de todo tipo, problemas desde la biología, problemas, obviamente esto tiene que ver con un impacto social ambiental, problemas, mire, de manejo de basuras, problemas de la comida, etcétera. Todo esto alrededor del manejo y la gestión de datos es un proyecto muy bonito con herramientas también en línea para poder hacer análisis y gestión de toma de decisiones basada en datos. Lo mismo otro proyecto que también conoce muy bien Marcela es este de CODAP de Consorcio de Concord, que es también muy bueno, en donde precisamente pues fomentamos todo lo que tiene que ver con el análisis de datos y la distribución, la interpretación matemática de gráficos, etcétera. Entonces trae herramientas bastante interesantes para interpretar información. Y la última, pues para los que les interesa este tema, una que yo utilizo para bajar datasets y enseñar un poco de Machine Learning a los chicos por medio de Big Data es Kaggle, que tiene unos datasets bastante amplios y en donde cobra importancia el uso de hojas de cálculo. Entonces yo me bajo alguno de estos datasets que puedo utilizar en Excel y arranco precisamente a la construcción de insights, de cosas que puedan aprender a hacer ellos por medio de tablas dinámicas, de cosas interesantes, y todo tiene relación con resolver preguntas que están asociadas a problemáticas absolutamente sociales. Entonces, creo yo que, por ejemplo, la ciencia de datos es indiscutiblemente un campo en el cual se sale un poco de ese, siento yo, que uno sale un poquito del paradigma del ciclo del diseño, porque no, obviamente no lo siento tan hands-on en el proceso del diseño, una solución como tan tangible con la que uno se está acostumbrado al trabajo por proyectos en ambientes escolares. Las soluciones aquí a veces no son tan explícitas a partir de, más allá de construir un dashboard, de organizar información, a lo mejor involucrar eso con algún tipo de prototipo de inteligencia artificial, con visión, con sensores, que ya es un poco más complejo, pero sí es muy STEM en el sentido en el que se vinculan todas las áreas del conocimiento alrededor del análisis de la información y no se pueden tener hallazgos de esa información si no tengo el conocimiento o no reconozco cuáles son esas variables que están asociadas a un problema de alguna enfermedad, algún problema de desplazamiento forzado, algún problema religioso, político. Si yo no lo conozco y no interpreto bien los datos, pues no me sirven de nada. No puedo tener números, valores, cifras, clasificaciones de personas, edades, datos demográficos, pero si no logro interpretar eso adecuadamente, pues no logro llegar a conclusiones importantes con respecto a esos contextos que estoy analizando la información. Entonces creo que ese es otro contexto muy importante, muy STEM, que muchas veces no lo abordamos porque no existe un diálogo suficientemente sólido entre los profesores de matemáticas y estadística, entre el profesor de tecnología porque ve que eso de estadística de pronto es muy complejo, y el profesor de ciencias sociales en el colegio porque a lo mejor cree que eso es demasiado complicado. Entonces, creo que se pueden hacer por este lado de las herramientas que les mostré cosas absolutamente interesantes orientadas a educación STEM si hay una conversación entre todas esas áreas para desarrollar pensamiento crítico. Esto puede preparar incluso muchísimo a los estudiantes este tipo de ejercicios con respecto a estos modelos que les encanta hacer de las Naciones Unidas, modelos de las Naciones Unidas y todos estos grupos de debate e interés los preparan para argumentar ideas basadas en información, en datos. Ya que usted lo menciona, Carlos, acaba de decir algo de Naciones Unidas. Cuando ya las instituciones educativas, y ya se está dando mucho, están abordando problemáticas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible,
ya le están dando un contexto de orden social. Totalmente. Entonces, o sea, ahí ya podríamos casi que cerrar con broche de oro, decir, no es verdad que la educación esté aislada y únicamente centrada en el tema de ciencia, tecnología y matemáticas. Si vamos a traer contextos relacionados con los ODS, que ustedes saben que es la responsabilidad de los países, de los gobiernos y las sociedades, de resolver los problemas más importantes de la humanidad, estaríamos involucrando realmente a todas las áreas del conocimiento. Es correcto. Pues entonces, compañeros, no sé si ya con eso nos quedamos para no obligarle más la voz a Marcela. Y creo que tratamos de abordar el tema de una forma. Prometo que en 2 semanas, en el próximo episodio, mi voz ya va a estar. Me toca ya monologar. Dale. ¿Y qué tema me corresponde esta semana para dejar el cierre bien hecho y terminar por primera vez a tiempo en la historia de Carretas? Ok, muy bien. Me parece muy bien, chévere. ¿Qué tema viene? ¿Qué tema viene la siguiente sesión? Estamos hablando sobre desigualdad social y económica. ¿Está la educación STEM reproduciendo o perpetuando desigualdad social y económica? Algunos críticos argumentan que la educación STEM es una herramienta para mantener la estructura de poder existente en lugar de ser una herramienta de movilidad social y económica. Uy, ¿será que para eso les tengo un tema? Pero para eso les voy a traer un artículo precioso. Perfecto. Muy chévere. Perfecto. Genial. Tengo mis ejemplos por ahí también para la discusión. Bueno. Muy bien, compañeros. Volvemos a ver para echar otro carretazo STEM. Nos vemos en otro carretazo STEM. Muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Chao, chao. Que estén bien. Bye, bye.